¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto volver a saludarles. Bienvenido, bienvenida. Acá iniciamos un nuevo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Cerramos esta primera semana de junio conversando sobre un hito importante para el actual gobierno que va de salida. Porque hace unos días atrás, el 1 de este mes, domingo 1 de junio, vivimos la cuarta y última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos en esta hora de conversación, análisis y debate a adentrarnos en algunos puntos claves para entender cuál fue el matiz donde más se acentuó la cuenta pública. A algunos les dejó conforme, generó también críticas de algunos sectores. Vamos a estar mirándolo también desde la perspectiva local, a nivel regional y comunal. ¿Qué cosas faltaron? ¿Qué cosas quedan pendientes? ¿Cuáles son los principales desafíos de este gobierno que va a estar, por supuesto, presidiendo, ¿no?, el país hasta el próximo 11 de marzo del año 2026. Y para ello pasamos a saludar rápidamente al panel que me acompaña esta noche, el señor Dinko Rendich, concejal de Antofagasta, a Gabriela Carrasco, abogada y militante del Frente Amplio, y a nuestro panelista semanal, el abogado y también académico Alfredo Loyola. A continuación, como siempre les decimos, la invitación queda extendida sobre la mesa para que usted nos acompañe. Bienvenidos y bienvenidas. Acá cerramos una nueva semana en Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos anunciado en la introducción del programa. Vamos a estar tratando de desglosar, de desmenuzar algunos puntos de esta cuenta pública que no dejó de tener algunos condimentos bien importantes, tanto en el oficialismo, en la oposición. La semana posterior es necesario hacerle una bajada ya con la mente un poquito más en fría a todos los puntos que puso en tabla y sobre la mesa el presidente Gabriel Boric en esta, su última rendición frente al país. Vamos a iniciar, Gabriela, de lleno, saludándote, por supuesto, agradeciendo como siempre la amabilidad de que estés acompañándonos. Vamos allá. ¿Qué le pareció a usted la cuenta pública en términos generales del presidente Gabriel Boric? Bienvenida, gracias por estar. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme nuevamente. Un saludo también a todos los panelistas, a la gente que pueda estar viendo el programa. ¿Y qué me pareció a mí? La verdad es que, y probablemente vayan a ver crítica, yo creo que es parte de es parte del ejercicio es natural. parte del ejercicio, y Sí. de hecho es parte del ejercicio democrático, pero a mí me pareció cuando menos una cuenta pública correcta. Fue una cuenta pública en la que sí se genera la autocrítica, para nosotros que tenemos el corazoncito regionalista, de que a lo mejor no hubo menciones grandilocuentes en el ámbito, digamos, de la región, pero a la gente se le olvida que Michilla es una parte de la región en la cual, o a través de la cual se ejemplifica, no se verifica justamente lo que ha tratado de hacer el gobierno en términos de mejorar, digamos, el bienestar de las personas, incluso de aquellas comunidades más aisladas. Creo que fue una cuenta correcta, dio el relato de lo que se ha intentado hacer en estos 4 años de gobierno, no estuvo exenta también de elementos de autocrítica, no estuvo exenta, digamos, de la hoja de ruta también que pretendía generar el gobierno y que justamente se ha ejemplificado en la multiplicidad, digamos, de alcances normativos y de logros que se han tenido en distintas áreas. Por cierto, uno siempre, desde cualquier punto de vista personal, va a querer que tenga o que esté rebosante de materias que sean del interés propio, pero la Correcto. cuenta pública la hace el presidente para todo Chile, ¿ya? Y Chile es bien largo, tiene harto que decir. Así que, reitero, me parece que fue una cuenta suficiente, que te habla de lo que se hizo. Hay una autocrítica, pero también te establece la hoja de ruta y eso es a lo que tenemos que también que mirar y aspirar. Con esa primera reflexión, ese primer análisis más somero de lo que vamos allá a empezar a analizar, concejal, lo saludo de paso. ¿Le quedó la sensación de que esta cuenta pública generó justamente la opinión de la ciudadanía, buenas sensaciones, no tanto? ¿Se habló quizás más de lo que se hizo en una mirada más retrospectiva que a futuro? ¿Qué sensaciones les deja a usted también para empezar a conversar? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los saludos dados por Gabriela, ¿cierto? Agradezco nuevamente la invitación y el honor, obviamente, de compartir este panel.
Y bueno, desde la mirada local, ¿cierto? Como concejal, obviamente, en este caso valoro el gesto de autocrítica que realizó el presidente en su cuenta pública, pero bueno, la relevancia real de esto, ¿cierto?, radica en que, bueno, este reconocimiento se tiene que traducir, ¿cierto?, en acciones concretas. Y en este sentido, ¿cierto?, la falta de mayoría no puede seguir siendo una excusa. Y en este punto, ¿cierto?, nosotros como Renovación Nacional estamos dispuestos, ¿cierto?, y disponibles para poder, obviamente, atender y generar medidas urgentes respecto a las necesidades que más le duelen, en este caso, a nuestro país. Puesto que la crítica sin propuesta no construye y, obviamente, que la autocrítica sin corrección tampoco. Entonces, en ese sentido, lo que creo que debemos, o a lo que debe apuntar en este caso el presidente, es a generar medidas que sean, en este caso, transversales. Transversales para sacar, ¿cierto?, a flote nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto que estamos colaborando, por lo menos a nivel local, dentro de lo que me permite la ley y mis atribuciones. Pronto ya se va a firmar, ¿cierto?, y a materializar lo que señalamos en el programa anterior, que es la Asociación de Municipalidades para la Seguridad. Y sin duda eso se pensó como algo transversal, como un dolor que nos aqueja a todos, ¿cierto? Y obviamente que las soluciones que se van a promover, ¿cierto?, y a ejecutar a través de esto también van a ser soluciones, ¿cierto?, que van en beneficio, en este caso, de todos los vecinos y vecinas, ¿cierto?, no solamente de nuestra comuna, sino también de nuestra región. Entonces creo que a eso es lo que tenemos que apuntar. O sea, como país tenemos que tratar de generar instancias que sean transversales y que en definitiva atiendan a los dolores que tienen en este caso todos nuestros compatriotas, ¿cierto?, en nuestro país. A ver, Alfredo, bienvenido también, de paso te saludo. Dentro de todo lo que uno puede entender como la columna, como la médula de esta cuenta pública 2025, se generan tres grandes ejes de la conversación en el discurso del presidente. Lo primero, la posición sobre el conflicto Israel-Hamás en Medio Oriente, la reconversión de Punta Peuco en un penal común, que ha generado también mucha batahola entre los vecinos de aquel sector, y el proyecto de aborto legal para buscar despenalizar la interrupción del embarazo, un debate amplio y bien dilatado en nuestro país. Cuando uno habla de la cuenta pública, al menos la última de cada gobierno, se trata de aplanar un poquito, de allanar el camino en lo que va a ser el legado de ese gobierno. ¿Tú consideras en tu visión más analítica, más crítica, que este gobierno deja un legado con la cuenta pública del pasado domingo o faltó quizás empezar a conversar sobre eso, como te digo, en una cuenta pública que no dejó exento de polémicas? Hubo algunos parlamentarios de oposición que no llevaban ni la mitad del discurso del presidente, se pararon y se fueron, se pusieron a dar algunas cuñas a la prensa, o sea, se generó también una chimuchina más allá de lo que estaba en el estrado comentando el presidente, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, y agradezco la pregunta. Yo creo que el legado que quiso dejar el gobierno del presidente Boric no se dio. Se quería, en un momento, se pretendía un legado más refundacional de este gobierno, una idea refundacional en cuanto a ciertas instituciones, como por ejemplo Carabineros. Y se transformó el gobierno, fue una especie de gobierno de aprendizaje, que también lo tuvo el gobierno de Piñera I, que también pasó de un gobierno tecnócrata a un gobierno mucho más de político. Este pasó a ser un gobierno con un modelo refundacional a un modelo ya de los acuerdos, de la gobernabilidad, donde se buscaba acá llevar a cabo a buen puerto ciertas materias importantes, como por ejemplo lo que fue la reforma provisional. Y para llegar a esta reforma provisional tuvo que ceder mucho este gobierno a las pretensiones que tenía en un comienzo. Entonces, al final, por ejemplo, materias como lo que esta reforma en lo que respecta a aborto o el asunto del cierre Punta Peuco buscan llegar precisamente a sus bases que tal vez sintieron cierto descontento precisamente por transar demasiado en ciertas materias para contentar a sectores más moderados. Entendamos que quienes llevaron la bandera del gobierno del presidente Boric tenían una tendencia ya de izquierda a seca, ¿no? Esta centro-izquierda que al final terminó siendo el apoyo y que le dio gobernabilidad al presidente Boric. Pasamos de tener una ministra que duró muy poco, que fue Isquia Siche, a tener una ministra que tenía oficio y que pudo llevar a cabo un gobierno estable, ya en la medida de lo posible, que fue Carolina Toá, y que eso la llevó precisamente a ser ahora candidata presidencial. Entonces, yo diría que el legado que buscó el presidente Boric y su gobierno y sus bases no se dio como ellos querían, sin embargo, le sirvió
como por así decirlo, un choque de madurez que le permite enfrentar de mejor forma un eventual gobierno futuro. En ese sentido, a ver, Gabriela, cuando nosotros escuchábamos la llegada de estos nuevos nombres de la política que terminaron siendo bien advenedizos en cuanto a hacer gobierno por primera vez, uno se quedaba con la sensación de que el discurso inicial era: tenemos que hacer esto, lo creemos así, pero en la práctica parece que esta cuenta pública resignifica lo que hizo el gobierno y decir, ¿sabes qué? Lo que creímos inicialmente que teníamos que hacer o cómo, no terminó siendo así y tuvimos que buscar otros caminos, ¿no? ¿Tú sientes que pesó mucho la minoría en el Congreso de la coalición gobernante? Porque igual sacaron proyectos que estaban hace mucho tiempo estancados y respondieron demandas sociales. Pero queda también la sensación de que quizás eso generó todavía mayores trabas de lo que ellos esperaban al inicio. Ya, es un punto súper interesante porque de hecho me plego a lo siguiente. Primero, tuvimos una curva de aprendizaje. Esa es una realidad. Tú no ingresas a un gobierno con, digamos, una fuerza transformadora y sin darte cuenta luego que te vas a encontrar con todas las restricciones propias del sistema chileno. ¿Ya? El sistema chileno es un sistema que genera niveles de restricciones. Entonces, por demás está decir que ser capaz de llegar a estos conciertos, de llegar a estos acuerdos, yo no lo observaría necesariamente como una debilidad, sino que de hecho lo observaría como una virtud democrática en el sentido de ser capaces de buscar balances y equilibrios, allí donde incluso no los tienes, porque es cierto que tenemos minoría, digamos, parlamentaria, Claro. pero a pesar de eso, a pesar de esos puntos, hemos conseguido digamos, más de 210 leyes dictadas en los primeros 2 años de gobierno, lo cual es un récord a nivel, digamos, de la historia chilena desde la vuelta a la democracia, y 55 de ellas son leyes de seguridad. ¿Qué nos dice esto en el fondo? Y esto es algo que creo que hay que destacar. En efecto, teníamos una minoría parlamentaria y eso no nos paralizó. Nos hizo moderar, por supuesto, pero sin abandonar este afán, digamos, final, que es el afán básico de la transformación, porque cuando hablamos de transformador y que el Frente Amplio es muy transformador, el Frente Amplio es muy transformador porque quiere condiciones de mejora para la gente, y muchas de esas cosas parecen ser medias rupturistas. Pero acá es de señalar que cuando se han logrado buscar los conciertos, cuando han sido cosas que la ciudadanía ha requerido plenamente para los ciudadanos, las ciudadanas chilenas, los habitantes del país, hemos logrado encontrarnos con una derecha que ha podido escuchar parte de esas solicitudes, digamos, ciudadanas. Y eso es la democracia. Hay una oposición, hay ideas que están contrapuestas, pero tenemos que ser capaces de llegar a conciertos cuando sabemos que lo mismo va en beneficio de la gente. 210 leyes, 55 en materia de seguridad, no son al azar, son fruto de un camino de aprendizaje tomado por un gobierno que también supo tener una oposición capaz de recibir cuando menos alguno de este llamado. Gabriela, democrático. tengo una consulta. ¿Y tú crees toda la derecha? Yo creo que parte de la derecha, No, porque no la toda verdad la es que yo creo que el gobierno del presidente Boric tuvo una fuerte oposición y tal vez totalmente aislada a dialogar, que vino por la banca del Partido Republicano y Sí, sectores claro. aún más duros como Gonzalo Lacarrera. Tuvo instancias sumamente difíciles, hay que reconocerlo. Acá se demostró la fuerza que tiene el Poder Legislativo. Y sobre todo ahora lo que se viene, aún así se vienen tendencias mucho más fuertes. Estamos viendo cómo está surgiendo el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser y otros grupos. Entonces, acá es muy importante lo que ustedes van a tener como Frente Amplio de ejercicio de madurez, tal vez superar esas como idealizaciones y tratar de sentarse a dialogar. De repente es momento de ceder en ciertos aspectos, pero en busca de un bien mayor. Sí, o sea, no sé si para poder, aprovechando, porque es muy buena lo que tú planteas, Por favor. yo considero que hay distintos tipos de oposiciones. Hay oposiciones democráticas que buscan llegar a acuerdos a pesar de las diferencias, y hay oposiciones que para mí cuando menos no lo son. Voy a ser muy directa a lo mejor con esto, y eso se refleja en un ala de la derecha. Yo no diría, ahí no sé si después tú quisieras comentar quizá al respecto, Dinko, pero yo no diría quizás que toda la derecha, porque hay algo que la gente igual tiene que reconocer. Cuando hablamos de política y la gente está aburridísima de estas peleas y busca soluciones, las soluciones no pasan por abandonar los mínimos democráticos. Las soluciones no pasan por soportar la fragmentación de la política como una respuesta válida frente a digamos,
la rabia ciudadana por todas aquellas cosas que no se han concretado, el bienestar que no llegó. Y desde ese punto de vista, para mí, hay diferencia entre el PNL, el PSC, en algunos casos, dentro de sus atrincheramientos ideológicos, y quizás algunos otros partidos de la derecha, que yo me imagino tampoco deben estar tan contentos con la fragmentación política que se ha generado de su ala, porque no genera buena imagen tener monigotes como Kaiser, la verdad, planteando el tipo de idea que plantea, pensando que eso es política cuando afronta a la democracia. Concejal, no sé si tiene también el derecho a réplica para entender bien desde la otra vereda la visión. Sí, bueno, la verdad que este giro pragmático, ¿cierto?, que hace el presidente, bueno, quisiéramos que hubiese llegado antes, ¿cierto?, pero era necesario. O sea, más que lo que pretendió, ¿cierto?, este gobierno en un comienzo, que era algo como casi refundacional, después se encontró que en realidad las cosas obviamente no eran tan radicales. Y en ese sentido, obviamente, como bien señala Gabriela, lo que tenemos que buscar en beneficio de nuestro país son acuerdos. Entonces, lo que tenemos que tratar de promover son menos consignas y en realidad tratar de generar, ojalá, la mayor cantidad de acuerdos posible que vayan en beneficio de nuestro país. Porque más que abanderarse, ¿cierto?, por un color o un sector político, en definitiva lo que estamos llamados nosotros como autoridades es atender aquellos dolores que más afectan a nuestra sociedad. Entonces, si bien este gobierno en un principio intentó, ¿cierto?, promover algo que era casi refundacional, ¿cierto?, Sí, de nuestro país, no podemos desatender estos mínimos democráticos, como señala bien Gabriela. Y en ese sentido, bueno, es por eso que ahora se genera quizás un poco tarde este giro pragmático, pero en definitiva lo que busca es atender necesidades más transversales y que en este caso obviamente vayan en beneficio del país. A ver, Gabriela, voy a seguir profundizando en una frase, la tengo anotadita textual para no errar en ello. El presidente Boric en el discurso dijo, comillas, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad, dando cuenta, por supuesto, casi como admitir un error de diagnóstico inicial. Esto entra a tallar en un año que además está marcado, primero, porque es el último del gobierno actual, y además porque está la carrera presidencial, donde quizás esos mismos errores de diagnóstico le pueden pasar la cuenta a algunos candidatos o candidatas que no tengan la expertise necesaria todavía. ¿Tú crees que eso es un buen punto de análisis? Yo esperaría que no, por el simple hecho de que se hace esa autocrítica justamente porque iniciamos este camino que no es menor, es un primer gobierno, la instalación de un primer gobierno que era profundamente transformador, como bien lo señalaba. Entonces, para no reiterarme, gobierno profundamente transformador, enfocado en el bienestar de las personas, pero que a su vez se encuentra con las limitaciones propias del sistema chileno, con una minoría parlamentaria y que aún así logra sacar acuerdos. Yo creo que todo lo que sí han dicho acá es que hubo un cambio de rumbo. Con lo que yo no concuerdo es que fuera derechamente al final, porque lo que se ha notado, digamos, es una campana de aprobación que llega a su pic, de hecho, con un 30% de aprobación cuando Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, se refiere, ¿no es cierto?, al tema de Maduro. Pero para referirme de forma más específica a tu pregunta, no es algo que llega tarde y no es algo que está totalmente perdido en el ámbito transformador. Porque si hubiese llegado tarde, no hubiésemos sacado esta gran cantidad de leyes, lo reitero, es la mayor cantidad de leyes que se han sacado desde el retorno a la democracia dentro de un gobierno. Pero además son leyes que sí contienen la base de lo que plantea el Frente Amplio para el país. Mayor calidad de vida, mayor tiempo con la familia, 40 horas laborales, el aumento del sueldo mínimo, la ley TEA, el copago cero. O sea, son reformas que, como bien lo dijo el presidente también, para tomarme de lo que él refirió, no se hubiesen podido realizar en otro gobierno si no hubiese existido este afán idealista propio del Frente Amplio que se encuentra así de cara con una realidad política que supo trabajar. Entonces, el diagnóstico está, la crítica existe. Lo que yo sí considero es que se trabajó con el tiempo suficiente para poder darle al país mejoras que hoy en día la gente pueda sentir.
Con esa reflexión vamos a cerrar este primer bloque de conversación, nos tenemos que ir a la pausa, vamos a marcar el primer corte de la noche y a la vuelta seguimos desglosando las sensaciones, ¿no? Variopintas que dejaron finalmente los dichos del presidente Boric y la cuenta pública en sí, los desafíos económicos y sociales para el país, tratando de entrelazar el eje economía, que sigue siendo uno de los puntales de no solamente este gobierno, sino que de los últimos que ha tenido nuestro país. Pausa y regresamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, la última encuesta CADEM, de manera extraordinaria, se realizó la tarde del domingo a posterioridad de la finalización de la cuenta pública y arrojó el siguiente dato que es interesante. Tras ella, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió de un 27% a un 32%. Eso fue desglosado desde el día lunes en adelante y muchos analistas han entendido, ¿verdad?, la bajada correcta de esta aseveración. Ahora, dentro de las aseveraciones o afirmaciones que se abordaron también en la cuenta pública, Alfredo, una de ellas tiene que ver con el eje economía, lo dejamos planteado previo al corte. Cuando hablamos también de esta temática, para muchos se generó la sensación de que podía ser el gran punto de conversación pendiente del gobierno en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a desempleo y a la percepción de los trabajos cada vez mayoritariamente informales en Chile y en la región. ¿Te queda esa sensación también? ¿Cómo se puede entender eso para seguir trabajándolo, entendiendo que quedan aproximadamente 9 meses de este gobierno? Sí. Acá es un importante tema, por cierto, ¿cierto? Acá yo creo que el gran problema que nosotros vemos en materia económica tiene que ver con la informalidad laboral. La informalidad laboral yo creo que es el principal problema que tenemos nosotros, que sobre todo que es consecuencia también de los fenómenos que también conversamos en el programa de ayer con Cristian Rodríguez, sobre los campamentos, sobre cómo se ha dimensionado la pobreza y que la estamos viendo nosotros enmascarada con una empleabilidad a tope, pero que al final gran parte de ello es informal, con migrantes que llegan indocumentados y que eso también a las empresas les es ventajoso porque no tienen que pagar imposiciones. Entonces nosotros hemos visto con esta alta tasa de informalidad que se manifiesta precisamente con estos problemas de ausencia en materia de seguridad social, en coberturas de salud y todo lo que implica eso después con el malestar en las familias. Creo yo que es un problema sumamente serio que aún así persiste y que el gobierno busca tratar de buscar alternativas para poder solucionar los problemas en la economía que tienen que ver con la Estrategia Nacional del Litio, buscar otros recursos, por ejemplo, incentivar el turismo, entre otros factores, y también con el fomento y desarrollo de la pyme. Entonces, me parecen alternativas que son interesantes, importantes, pero a corto plazo no sé la viabilidad que podamos tener con ello. Yo creo que es algo que se requiere trabajar con mayor madurez y que tal vez los resultados importantes que vamos a tener en eso lo vamos a ver tal vez a fines del próximo gobierno. Gabriela, ¿estás de acuerdo con ese análisis que plantea Alfredo, entendiendo, por ejemplo, que hay unos ítems de conversación que son bien interesantes de entender? Por ejemplo, el aumento del desempleo a nivel de brechas de género. Sigue habiendo ahí una distancia bien considerable entre hombres y mujeres en ese respecto. La producción minera sigue siendo, parece, el gran puntal de Chile, pese a que no somos mayormente mencionados en la cuenta pública. Queda esa sensación también en la bajada local del ciudadano de a pie de nuestra región, que seguimos siendo la caja pagadora del país en algunos casos, la gran billetera, pero para efectos prácticos no se nos menciona mucho. ¿Qué sensaciones te deja el ítem economía en la cuenta pública? Hay varias cosas ahí. Primero, me gustaría partir con un dato que a lo mejor no todos manejamos, es algo que deberíamos manejar, pero los mayores creadores de empleo en Chile son las MIPYME, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, ya puedes empezar a visorar ciertas cosas. Me voy a detener, previo a lo que voy a señalar con esto, en otro punto importante que tú señalaste. Hay mucha informalidad, ¿no es cierto?, actualmente en el empleo. Alrededor de un 25%, si no me equivoco, puede que un poquito más, un poquito menos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos preocupa tanto la informalidad? Nos preocupa la informalidad porque la informalidad le impide a usted, en la casa, a la gente que conoce, a quien sea, acceder a los beneficios que otorga el sistema de seguridad social. ¿Y por qué entonces nos importa eso? Porque los sistemas de seguridad social son importantes y por eso han sido uno de los ejes principales de trabajo de este gobierno. Entre ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, las reformas que buscan
entregar, digamos, mayor capacidad o poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras con el aumento del sueldo mínimo. Pero habiendo dicho esto, si entendemos entonces que hay que pelear contra la informalidad y que el mayor generador de empleo son las pequeñas y medianas empresas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde debería dirigirse el gobierno? Justamente hacia los apoyos en materia de diversificación económica y apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Y eso sí ha estado presente en el gobierno. Que se tiene que mejorar, pero por supuesto. Pero para eso necesitamos un trabajo conjunto, porque, por ejemplo, en el caso y me voy a referir acá a dos cosas, porque tomaste 2 puntos para más remate, entonces esta cuestión está muy entretenida. A ver. Primero, lo que tenemos que hacer es formalizar esas pequeñas y medianas empresas que son las que otorgan o generan mayor empleo. ¿Se está haciendo eso? Sí. Existen sistemas como el Capital Semilla u otro sistema de Cercotec que lo que buscan justamente es entregar herramientas para la formalización. Teniendo formalización, reduces ya esta brecha. Y mencionaste otra brecha importante, que me interesa mucho a mí también como mujer. El desempleo es de 8,8% cuando hablamos de hombres, 9,7% cuando hablamos de mujeres. ¿Y por qué es tan terrible esto? Porque las mujeres son los principales sostenes de familia a nivel nacional, ¿ya? Cuando uno tira la talla de que Chile es país de guacho, oye, bueno, por acá una orgullosa hija de madre, digamos, soltera, ¿ya? Divorciada en realidad, ¿ya? Entonces, Se entiende, sí. ¿cuál es el tema? También existen sistemas diferenciados, y yo creo que acá deberíamos estar todos de acuerdo, yo esperaría que no hubiera un desacuerdo en esto, pero por ejemplo existe el Capital Pioneras, que busca formalizar empresas tecnológicas para mujeres. Y es ese tipo de política pública lo que yo esperaría que fueran estos mínimos, ¿no es cierto?, conciertos democráticos, porque no hay forma de que algo como eso sea malo, ¿ya? Y ese es el tipo digamos, de acción que ha tomado el gobierno, pero principalmente, estimados, la diversificación de nuestra matriz de producción enfocada hacia energías renovables. Está caminando, concejal, en la dirección correcta, no solamente la toma de decisiones, la ejecución de las políticas públicas, de estos proyectos que menciona Gabriela, sino también el relato que queda en la sociedad. Eso es algo importante, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice y a quiénes. Porque pareciera en la práctica que todos estos proyectos que ha podido avanzar el gobierno, que ha presentado, que han sido bien ejecutados, en la calle la sensación es un poco distinta. ¿Lo nota usted, entendiendo la cercanía que tiene con el municipio como el principal puente entre la ciudadanía y la autoridad local? Sí, bueno, primero obviamente la informalidad, ¿cierto? La informalidad laboral, en este caso obviamente sabemos que genera precariedad y esa precariedad a la vez genera inseguridad. Y esta inseguridad a la vez nos lleva a la falta de futuro. Entonces, no es menor este aumento, ¿cierto?, en el desempleo y además las brechas de género que aún se mantienen en este caso vigentes. A nivel local, nuestra región todavía sigue dependiendo de un modelo económico, ¿cierto?, de economía extractiva, siendo que perfectamente podríamos ser un polo logístico, en este caso portuario, y además de hidrógeno verde. Creo que es una tarea pendiente, ¿cierto?, que podamos trabajar y sacar mayor provecho de esta posibilidad de desarrollo. Estamos pronto, ¿cierto?, a hacer un corredor bioceánico, Sí. y con eso obviamente pueden aumentar de manera exponencial las fuentes de empleo y con eso tratar de, ¿cierto?, reducir el nivel de desempleo que tenemos a nivel local y además, ¿cierto?, la informalidad. Ahora, respecto de cómo lo percibe la ciudadanía, creo que ahí quizás también hay una tarea pendiente que es promover la difusión, o sea, la difusión de cuáles son, en este caso, como bien mencionó recién Gabriela, existen quizás herramientas que están disponibles para nuestra gente, pero faltan programas de difusión que hagan esta bajada, ¿cierto?, de hacer llegar a la ciudadanía cuáles son los programas que están disponibles, cuáles son las herramientas que cuentan, por ejemplo, las dueñas de casa, ¿cierto?, las madres solteras, ¿ya? La gente, por ejemplo, de la tercera edad, ¿cierto? Y una serie de segmentos que hoy que nuestra sociedad son los que más sufren
frente a estas brechas económicas que se generan en el país. Entonces, creo que ahí es donde también tenemos que apuntar, o sea, educar a nuestra población de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para poder superar ciertas estas necesidades. Y bueno, sin duda que tenemos que trabajar en innovación para que ojalá en este caso nuestra comuna, nuestra región, pueda transformarse en un polo logístico, ¿cierto? Portuario, y Sí. además de eso que podamos ojalá avanzar en esto de que es el hidrógeno verde. Ahora, Alfredo, bien, estamos hablando de economía, pero eso va ligado también de la buena utilización de esos fondos, de esos dineros bien invertidos. Uno podría señalar a la rápida, ¿no?, la educación como un foco clave para invertir de buena manera esos recursos. Y lo otro tiene que ver con educación. ¿Sientes tú que en base a la cuenta pública o lo que se ha podido venir trabajando en el último tiempo en este gobierno, estamos caminando bien de cara a finalizar este mandato, iniciar uno próximo, en cuanto a educación y salud, en cuanto a correcta inversión, en cuanto a infraestructura, a potenciar de manera suficiente estos dos ítems? Sí, a ver, respecto a eso, nosotros todavía estamos con una incertidumbre tremenda con lo que es el traspaso, ¿cierto?, de los fondos al SLEP, ¿cierto? Sí. A los SLEP. Se Entonces nosotros municipaliza, ahora ¿no?, la educación. tenemos que recién ver las consecuencias de lo que va a ser ese gran cambio. Yo ahí lo que pido es que el relevo que entreguen las municipalidades sea el adecuado, que se entregue toda la expertise, capacidad y todo lo que es el conocimiento del territorio para que los SLEP funcionen ya de la mejor manera y que al final nuestros niños no se vean perjudicados. Respecto a eso en materia de educación, en asuntos de salud, claro, el presidente Boric mencionó en su cuenta pública la creación de hospitales, algunos que ya estaban en construcción de hace mucho antes, pero no está de la región de Antofagasta, no se hizo ninguna mención. No hay ningún proyecto de construcción de un hospital para la región de Antofagasta, ni en el sector del Loa, ni en Tocopilla, ni en Antofagasta, en ninguna parte. O al menos un Entonces, guiño de lo que sucede, por ejemplo, con las concesionarias siglo XXI en el hospital. Efectivamente, no se hizo mención. Se uno hubiera mencionó esperado, Alto ¿no? Hospicio Claro. en el norte o en otros lugares, pero en ningún momento se mencionó Antofagasta. Entonces, ahí es una de las muestras en que quedó al debe, en mi opinión, la cuenta pública en una referencia expresa a una mejora a nuestra región. ¿Ya? A ver, Gabriela, vamos a otro tópico importante que tiene que ver con probidad, un concepto que está tan fisurado este último tiempo en nuestro país. Sabemos que semana tras semana se han ido destapando casos que son sumamente bullados. ¿Te queda la sensación de que se abordó bien este punto en la cuenta pública? ¿Faltaron cosas teniendo como solamente un datito, ¿no? No se mencionó, por ejemplo, el caso convenios, más allá de las diferentes aristas hasta llegar a Procultura, que es la más reciente en el tiempo, o la fallida compra-venta de la casa del expresidente Allende, que quería reconvertir en un museo para la comunidad, ¿no? ¿Sientes que faltó un poquito hincar el pie en eso? A ver, sí y no. Yo Ya. creo que el tema del caso convenios, el tema de Procultura, han sido las grandes piedras en el zapato de este gobierno y lo van a seguir siendo, porque claramente minaron la confianza pública de manera tal que la reconstitución de la misma va a tomar mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, yo le pediría a la gente simplemente recordar que esto es transversal, porque lamentablemente existió una identificación del caso convenio solamente con el tema particular de nuestra región, el tema particular de Conminicia con el Frente Amplio, incluso con el gobierno regional, pero lo cierto es que la mayor cantidad, digamos, de dineros defraudados corresponden a gobiernos regionales de otras regiones, en los cuales también hay una gran cantidad de gobiernos de derecha. Entonces, esto para desmitificar y por qué es el momento de hacerlo. Pero yo siento que no hubo una referencia explícita a eso, porque lo que se tiene que plantear en una cuenta pública son los abordajes y soluciones de las problemáticas que ya están patentes en la conciencia colectiva de la gente. La gente ya sabe que tenemos en este momento una pérdida de confianza pública relacionada con problemáticas de probidad. Pero la verdad es que el gobierno ha impulsado una serie de medidas bastante importantes, los registros obligatorios de transferencias para fundaciones, los registros obligatorios de mismas fundaciones. O sea, tú ya no puedes transferir platas, por ejemplo, desde una fundación a algún otro organismo que no esté debidamente registrado, identificado, los portales de transparencia activa para, por ejemplo, los programas de asentamiento precario, que fue por donde partió, digamos, o por donde primero se empezó a desmadejar, ¿no es cierto?, este hilo de, digamos, de faltas a la probidad.
También se ha trabajado en los sistemas de rendiciones de cuentas, en contacto con la Contraloría, principalmente en materia de MIMBU y otro. Entonces, y otro punto que sí es importante y sí nos pega harto, porque dice relación con los gobiernos regionales. Se plantearon en la ley de presupuesto más de 500 cambios de glosa presupuestaria. Ya, ahora, ¿por qué es importante esto para quienes nos están viendo? La ley de presupuesto a ti te establece el marco o la forma en la que el Estado va a definir su gasto, cómo vas a gastar las platas y en dónde puedes gastar las platas. Y si tú implementaste 500 cambios en esa glosa presupuestaria, que fue un tema en algún momento, todos estaban preguntando por qué tanto cambio, fue justamente para fortalecer los mecanismos de trazabilidad, es decir, los mecanismos que te permiten a ti saber si estás invirtiendo las lucas como corresponde y con la probidad que corresponde. Entonces, se han hecho cosas. Sí creo a lo mejor, y siempre es importante tener espacio para autocrítica, que podríamos comunicar mejor y debiéramos comunicar mejor. Siento que la comunicación también es una labor de gobierno, una labor de Estado, dependiendo del gobierno que esté de turno. Pero en cuanto a temas de probidad, lo cierto es que se han implementado muchísimas tomas de medidas y quedan muchas más por implementar. Lamentablemente son tantas que se ha calculado que deberían implementarse, creo, una cada 2 días para alcanzar a cumplir con toda la ruta, la hoja de ruta en probidad que generó el gobierno. Gabriela, sí, hagamos un ejercicio a la antigua. En el colegio, antes de la escala numérica de evaluación del 1 al 7, te ponían una I de insuficiente, una S suficiente, una bueno, muy bueno. En esa escala bien básica, bien simple, el manejo político de este gobierno en cuanto a probidad y temas de transparencia, ¿dónde lo anotamos? En esta escala. Esa está difícil. De la I a la MB. Yo claramente hay un nivel de interés propio y de Mm. incumbencia, yo señalaría que es bueno, porque tiene deficiencias. Pero si digo que es malo, estoy diciendo que es insalvable y claramente no lo es. O sea, acabo de mencionar una multiplicidad de medidas que se tomaron, pero hay espacios para mejora. Y yo creo que yo nunca le daría a ninguna medida que tomásemos nosotros, que tomase cualquiera de nosotros, un muy bueno, porque si no yo establezco desde ya un baremo que me está diciendo que no va a haber una posibilidad después de mejorarlo aún más. No sé, a lo mejor estoy siendo muy crítica, pero para mí es bueno y podría ser muy bueno y debiera ser muy bueno. Concejal, le quiero anexar también una reflexión que entregó el sociólogo Alberto Mayol esta semana analizando la cuenta pública. Él dice: la coalición gobernante fue exitosa en lo electoral pero fallida en lo político, abordando varios puntos que mencionó o dejó de mencionar el presidente Boric. ¿Siente usted que en la oposición finalmente queda esa sensación también? ¿Es una percepción más transversal del chileno común y corriente que puede analizar esto? ¿O necesariamente esto es una visión de la vereda del frente que quiere quizás agarrarse de lo que pasó o no pasó en la cuenta pública para tratar de disparar también ahí en su trinchera, ¿no? ¿Cómo ve esa frase? Antes de obviamente poder hacerme cargo de esta frase, creo que igual me gustaría destacar los elementos que menciona en este caso Gabriela. O sea, si bien el gobierno ha adoptado una serie de medidas, ¿cierto?, en este caso para poder combatir en este caso la corrupción, creo que en este caso, bueno, igual teníamos que pensar de que la corrupción sin castigo, ¿cierto?, erosiona la confianza, ¿ya? Y obviamente eso provoca un freno importante en el desarrollo. Entonces, como país, ¿qué nos urge? Con todos estos dolores que tenemos en este caso con por el caso convenios, Procultura, etcétera, ¿cierto? Lo que nos urge como país en este sentido es ojalá generar una ley, ¿cierto?, que regule en este caso estrictamente los convenios con fundaciones, ¿cierto? Y que además en este caso exija la trazabilidad y con ello, ¿cierto?, además promueva el castigo, ¿cierto?, en el uso público de recursos, el castigo, ¿cierto?, del uso político de recursos, en este caso públicos, ¿ya? Creo que en ese caso tenemos que avanzar y obviamente ahí hacemos un llamado a los parlamentarios para que ojalá con urgencia puedan trabajar en esto, porque es una herramienta que, hace años no lo veíamos venir, pero ahora que estamos sufriendo estos dolores es algo que de manera urgente tenemos que atender. Yo voy aún más allá. Yo creo que hay que hacer una clara reforma a la ley de compras públicas, a la ley acá de transparencia y la ley de subvenciones. Yo creo que el gran problema que hemos tenido ahora nosotros, precisamente lo que hemos conversado en este programa, es las licitaciones que se han hecho a la medida para que al final
solamente prácticamente exista un postor, y es precisamente porque hay deficiencia en el sistema que tenemos nosotros en materia de contratación administrativa. Y es por lo mismo que en materia de compras públicas tiene que haber reformas serias. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Stinco, y eso va de la mano precisamente que hay que hacer un gran cambio, una gran reforma en materia de administrativa, desde el estatuto administrativo, en materia de los controles a los funcionarios, ¿cierto? Que hemos visto nosotros los grandes problemas que hemos visto en la materia de licencias médicas, y lo que respecta precisamente al asunto fundaciones implica también una reforma a la ley de compras Sin públicas. duda. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a marcar el segundo corte esta noche. A la vuelta vamos a tratar de ir cerrando algunas ideas, entendiendo también los tres ejes principales de esta cuenta pública, del discurso presidencial en ella, y haciendo ya el aterrizaje directo a las cosas que hicieron falta mencionar en cuanto a la región de Antofagasta y en cuáles otras se puede seguir trabajando en estos meses que quedan de gobierno. Pausa y regresamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso y les cuento un dato bien interesante también que dejamos sobre la mesa. En promedio, las 4 cuentas públicas del presidente Gabriel Boric superaron en porcentaje de aprobación a las 4, por ejemplo, del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y a las 4 de ambos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Un dato interesante, pero que usted también lo conversa y debate ahí en la casa. A ver, Gabriela, entramos ya necesariamente a materias sociales, por ejemplo, de índole internacional hasta diplomático, pero que se entrecruzó con lo comercial. El presidente habló nuevamente, bien enfático, de esta guerra, ¿no?, en Oriente Medio entre el colectivo Hamas e Israel. ¿Qué sensación te deja esto cuando habla justamente de la posibilidad de cortar algunos lazos comerciales con el país de Israel? Ya, acá voy a ser súper enfática. Es de toda justicia que un Estado soberano como Chile se plantee estar en contra de un genocidio. O sea, yo creo que así como en un breve de historia, cuando se generan los sistemas de derechos humanos, palabras súper manoseadas y mal manoseadas, se generan después de la Segunda Guerra Mundial, con una cantidad de muerte, con formas de matarnos unos a otros que iban más allá de cualquier sistema ético cristiano o propio. Desde ese punto de vista, si tú estás observando que todos los países se unen para crear normativa en la cual señalan esto no puede volver a pasar nunca más, es por algo. Y lo que está ocurriendo en Israel está vulnerando justamente esto, que en algún momento toda la sociedad internacional dijo esto no puede volver a pasar. Y lo más, digamos, dicotómico es que esto ocurre porque se genera también, ¿no es cierto?, una matanza de personas, ¿no es cierto?, de israelíes en razón digamos, de su sola identidad. Entonces, a mí lo que me parece, y esto es una realidad, que cada vez que Chile ha tomado una postura fuerte de respeto al derecho internacional, de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos básicos, el país ha sido, digamos, ha salido mejor observado por la comunidad internacional. Extrañamente hay una correlación entre el nivel de inversión de cualquier tipo que hemos recibido como país y la capacidad de Chile de tomar medidas drásticas en pos de señalar que respeta plenamente el derecho internacional. Así que, por un lado, si no lo ves por la ética de que no pueden estar matando niños y niñas, ¿ya? Velo por último por el lado del interés. Porque por el lado que sea, cuando Chile se comporta como un Estado soberano que respeta los derechos humanos, Chile gana en el concierto internacional. Por favor, concejal. La verdad que, bueno, comparto plenamente lo que señala Gabriela. En ese sentido, obviamente, como colega, ¿cierto? No podemos pensar algo diferente. Y yo creo que Gabriela mencionó algo súper importante y que me gustaría destacar para la comunidad sobre todo. Acá no estamos ante una guerra, ¿ya? Porque la guerra se rige por el derecho internacional y tiene normas. Y esas normas nosotros podemos ver, ¿cierto?, como colegas, ¿cierto?, que no se están cumpliendo en absoluto. Acá, lamentablemente,
obviamente podemos quizás respetar diferencias de opinión que se puedan generar en la comunidad, pero acá lamentablemente lo que se está generando es un genocidio. O sea, acá no hay una ecuanimidad respecto del poder bélico que tiene uno o el otro, ni tampoco de la vulneración flagrante, ¿cierto?, y absoluta que se está generando en este caso. O sea, respecto de las normas de derecho internacional que regulan en este caso las guerras. Entonces, derechamente lo que hay es un genocidio. Valía esa precisión, concejal, para entender también ahí en la casa y usar los términos correctos. Me quedo con usted solamente para ir al segundo gran punto, ¿no? Otro eje de conversación que ha generado debate y que viene siendo un tema sobre la mesa hace mucho tiempo en Chile. A ver, el aborto libre, legalizar este concepto, dejando atrás ciertas barreras, ¿verdad?, ideológicas en el Congreso. ¿Qué le parece a usted, concejal, este gran anuncio que hizo el presidente Boric referente a esa materia? Bueno, es una pregunta, ¿cierto?, que hace rato que está en la palestra. Sí, hasta medio trillado ya el tema sí, en algunos casos, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿se ha debatido tanto? Cuéntenos, sí, bueno, por favor. En mi caso, ¿cierto?, si bien es un gesto en este caso simbólico de parte del presidente, lamentablemente, o sea, creo para él, ¿cierto?, que no tiene una viabilidad en este caso legislativa hoy, ¿ya? Yo obviamente comprendo que puedan existir diferencias, ¿cierto?, válidas, y las respeto sin duda profundamente, pero en este caso como abogado, ¿cierto?, como concejal y como padre, creo firmemente en este caso en la dignidad humana, ¿cierto?, y en ese sentido creo que esta no puede fragmentarse en función de una decisión, en este caso individual. Ahora, el aborto libre creo que no es simplemente una decisión sobre el cuerpo propio, sino que también es una definición, en este caso, sobre la vida de otro ser humano que también, en este caso, merece protección. Hoy en Chile tenemos una ley que permite, ¿cierto?, la interrupción, en este caso, del embarazo en 3 causales extremas, ¿ya? Y eso fue un acuerdo social transversal, ¿ya? Y en este caso, avanzar hacia el aborto libre, en este caso sin restricciones, creo que no solo divide aún más el país, sino que también desvía la atención de las verdaderas urgencias sociales que hoy tenemos, relacionadas con lo mismo. Como por ejemplo, cómo no nos preocupamos de atender las mujeres, en este caso, que no tienen acceso a salud mental. Cómo nos preocupamos, en este caso, como sociedad, de atender a aquellas madres solteras que no tienen, en este caso, apoyo estatal real. Cómo nos preocupamos como sociedad, ¿cierto?, de aquellos jóvenes que no reciben una educación, en este caso, afectiva ni sexual adecuada. Y creo de esa forma, atendiendo este tipo de urgencias que en definitiva son la causa que a veces pueden llevar quizás a una mujer a la necesidad de requerir este tipo de medidas, creo que si promovemos y ponemos el foco de atención en este tipo de situaciones, que son, a mi juicio, más urgentes, creo que en definitiva vamos a avanzar como sociedad más que legislando en este caso sobre un aborto libre, siendo de que ya tenemos una legislación que considera el aborto, pero obviamente con 3 causales. Me gustaría hacer la palabra muy breve. No sé si Gabriela quiere referirse al tema del aborto, Alfredo, también. Yo sí, contraponer pero alguna visión con el concejal. Alfredo, ¿Cómo ¿alguna reflexión sobre este punto? Porque sí, tenemos que sentar claro, a la no, sí, obviamente tenemos que seguir avanzando, pero yo más que nada acá, yo entiendo la intención, al final esto es precisamente una respuesta a sus bases. Él busca precisamente, como mencionaba en un comienzo respecto al legado, era parte de su promesa de campaña. Una de las más fuertes quizás, ¿no? En lo valórico de todas maneras, sí. ¿cierto? Y precisamente buscaba que se legislara, al menos que se iniciara el trámite legislativo respecto al aborto libre. Es importante acá dejar claro qué es lo que se busca acá. Gran parte de los países desarrollados ya han entendido como legalización del aborto en un periodo de tiempo que son las 14 semanas. ¿Por qué hablamos de 14 semanas en materia de bioética? Porque ahí ya se puede hablar de cierta humanización del feto pasado las 14 semanas.
Ya ahí existe un desarrollo del sistema nervioso, desarrollo ya de un pequeño hígado, un pequeño pulmón, ya, y existen ciertos estímulos que ya determinan, por así decirlo, una segunda fase. Estamos hablando de 3 fases del desarrollo del feto. Ya termina el primer trimestre del feto y ya pasamos al segundo semestre. Por eso es tan importante esta fecha de las 14 semanas. Y eso también parte también por una experiencia jurisprudencial, el famoso fallo Roe versus Wade, que duró hasta el 2022 en Estados Unidos, ya, y que permitía marcar un plazo, ¿cierto?, para el aborto legalizado. Ahora esto se reformó el año 2022 con el fallo Dobbs versus Jackson, ¿ya? Pero países como Francia, España, Alemania, existe esta regla y que tiene una abundante experiencia jurisprudencia en estas materias. Entonces, creo yo de que es importante tratarlo, es un asunto sumamente delicado y que efectivamente va a generar un choque ideológico entre las distintas, en la ciudadanía y en los políticos por sobre todo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Dinko para cerrar, que es absolutamente inviable con la conformación del Congreso, no lleva a ningún resultado la tramitación ahora mismo y no creo tampoco en el próximo gobierno. Gabriela, tus sensaciones de este tema. Acá, bueno, uno puede tener sensaciones y también están los temas de datos. Yo creo que todos concordamos en la dignidad de la persona, ¿ya? Sensaciones, datos, pero concordamos en la dignidad de la persona. En Chile se producen aproximadamente alrededor de entre 40.000 y 170.000 abortos clandestinos. Cuando se producen abortos clandestinos, tú estás obviando totalmente la dignidad de una persona que no solo está viva, sino que tiene plena confianza y que ya ha tenido una experiencia vital valiosa. Esas pobres mujeres que terminan abortando clandestinamente porque no tienen la capacidad económica, de madurez, de redes sociales, de lazos familiares para sostener, digamos, un embarazo. Cuando se habla de ley de aborto libre, se habla hasta las 14 semanas. ¿Por qué? Porque claramente allí hay un criterio objetivo, médico, bioético, por el cual tú estás preservando la vida y la dignidad de esa mujer, mientras que no estás ocasionando el daño a una vida que en ese momento no existe como tal o con un nivel de conciencia que permita referirse a lo mismo. ¿Cuál es el problema también desde el punto de vista objetivo? Mantener la ley, digamos, de aborto como la tenemos, la interrupción del embarazo en estas 3 causales, permite la criminalización del aborto fuera de estos espacios. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Hemos tenido 12 casos de mujeres en prisión preventiva por estar acusadas de aborto. O sea, mujeres en prisión preventiva por aborto. ¿Qué implica eso? Implica que tú estás limitando incluso el acceso de las mujeres a salud, digamos, reproductiva, cuando esa mujer está teniendo un aborto espontáneo, si nadie quiere ir a un hospital a que te hagan pasar por un proceso penal. Entonces, yo creo que acá, para mí es súper claro, no hay una configuración, como tú bien señalabas, en el Congreso que lo permita, pero es un llamado, y la política son llamados sociales también. Es un llamado a entender y recuperar una de las cosas que es transversal a nuestra forma de ver la política, que es entregar dignidad para la vida. Y para nuestro caso, el aborto a las 14 semanas, no libre, no van a matar a un bebé que ya haya nacido, como en algún momento señalaron incluso en Estados Unidos, en relación con la discusión jurisprudencial que tú mismo señalabas. Eso no va a pasar. Pero quiero que se entienda que lo que sí se hace es salvar vidas de mujeres. Ahí está, zanjado ese tema también fuerte, ¿no? Un eje central, una piedra angular del discurso del presidente. En honor al tiempo, nos quedan breves minutos, voy a ir consultando la opinión de cada uno referente, por ejemplo, al tema de Punta Peuco, ¿no? A la reconversión de este centro que se busca ahora convertir en un penal común y corriente. Hay vecinos de la zona que se están oponiendo de manera bien tajante y majadera a ello. Para algunos un acto meramente simbólico, para otros, quizás en su gran mayoría, un acto de justicia, de verdad, de reparación. Concejal, su opinión sobre este gran anuncio del presidente sobre el penal Punta Peuco. Bueno, en mi caso, la opinión que tengo sobre el tema es que, bueno, este es un gesto político, ¿cierto? Con una carga política, ¿cierto? Más que una solución real a los problemas, en este caso, del presente. Y en este sentido, yo creo que el gobierno, si quiere avanzar, ¿cierto?, en justicia, yo creo que debería partir, en este caso, por garantizar una justicia territorial. En este caso, que podamos contar, en este caso, los ciudadanos de nuestro país con una salud digna, ¿cierto? Y
no sé, una protección de la igualdad ante la ley que se ha visto obviamente en tela de juicio durante estos años. Poder ojalá garantizar servicios públicos en regiones como la nuestra. Bien sabemos, ¿cierto?, todos los problemas que hemos tenido este último tiempo, sobre todo con un hospital que, si bien teníamos grandes expectativas sobre su estructura, requiere adoptar medidas urgentes para poder solucionar los problemas graves que está sufriendo. Y en ese caso, yo creo que la justicia simbólica no reemplaza una equidad efectiva. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que avanzar en otras cosas y obviamente poner seriedad, ¿cierto?, en las propuestas que se hacen a la comunidad. Perfecto, concejal Alfredo, referente a Punta Peuco. Bueno, Ya, respecto a después cerramos eso, con sí, Gabriela. respecto a eso yo creo, la verdad es que no debería existir privilegio. Y yo estoy de acuerdo, la verdad. Yo estoy de acuerdo en que cierren Punta Peuco, pero también estoy de acuerdo en que cierren Capitán Llaver, o que al final ya el sistema penitenciario existe una gran reforma legal en esa materia. Sí, por mi parte creo que debe existir por sectores en razón de los determinados delitos. No creo que sea conveniente para efecto de realidad penitenciaria que se mezclen delincuentes avesados con delincuentes Sí, hay algunos menores, que tienen ahí por en- cierto, ¿cierto? con su Pero, explicación. De acuerdo, sí. pero sí estoy de acuerdo y es concordante al final con lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, que es precisamente entregar un mensaje de justicia y reparación moral, ética, a quienes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces, frente a eso, el cierre de Punta Peuco es un mensaje simbólico que representa precisamente al sector ya que apoyó al presidente Boric electoralmente, que estamos hablando de las víctimas de los crímenes ocurridos ya de lesa humanidad en tiempo de dictadura. Entonces, en ese sentido, se entiende el mensaje. Pero como te dije, yo no creo en los privilegios. Si se cierra Punta Peuco, deberían cerrarse todo tipo de cárcel que tiene estos privilegios adicionales. Se entiende. La visión de nuestro abogado, Gabriela, por favor. Ya, yo sí creo que hay un problema del presente y que justamente la falta o el desmedro de la igualdad ante la ley que genera la existencia de estas instancias privilegiadas como Punta Peuco y otros tipos de penal, ya ver como tú lo señalabas y tal. Y también siento muy profundamente que hacerse cargo de estas injusticias que pudieran parecer simbólicas, pero en el fondo no lo son, porque de hecho van a elementos constitucionales que están en la Constitución, la Constitución que tenemos actualmente inclusive. Hacerse cargo de estas injusticias sistemáticas es reparar las confianzas democráticas. Y desde ese punto de vista, yo también concuerdo contigo. Yo creo que debiéramos avanzar hacia la eliminación de cualquier instancia que pudiese verse como privilegio en el ámbito, digamos, punitivo o ya cuando se está cumpliendo alguna condena, porque es un sinsentido. La única forma de hacer una división, digamos, quizás, entre los tipos de penales y otros, son criterios objetivos que dicen relación con la disminución de la criminalidad. No juntar criminales avesados con otros que no lo son, criminales de alta peligrosidad con aquellos que claramente lo son. Por tanto, para mí es una medida de toda justicia y es atemporal. Iba a ser de toda justicia 10, 20 años atrás, como lo podría seguir siendo de toda justicia 30, 50 años más adelante. Así que qué bueno que se haya hecho ahora. Reflexiones finales también, vamos a dejar pendiente el ítem de la bajada local de Antofagasta. En honor al tiempo tenemos que ir cerrando, agradeciendo la presencia. En otra instancia podemos conversar también qué es lo que prepara el gobierno en estos últimos meses de mandato para la región de Antofagasta, cómo podemos también sobresalir a nivel nacional de cara a los próximos 4 años en un nuevo gobierno. Agradecemos de verdad, francamente, la presencia del concejal de Antofagasta, el señor Dinko Rendich, la abogada frente amplista Gabriela Carrasco y nuestro panelista semanal, el abogado y académico Alfredo Loyola. Hoy conversando todo lo que ha dejado esta semana posterior a la cuenta pública 2025, la última del gobierno actual del presidente Gabriel Boric. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20. Que tenga gran fin de semana. Hasta pronto. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.